Muy buenos días a todos mis queridos y queridas estudiantes de segundo medio. Estamos ya en la tercera entrega de estas clases de biología a través del canal de YouTube por este segundo semestre. Les recuerdo de igual manera que sigo recibiendo las actividades atrasadas del primer semestre para que se vayan poniendo al día, porque recuerden que a final de agosto, perdón, eh, se calificarán y se obtendrá la primera nota para que vayan regulando su situación. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Las clases anteriores nosotros habíamos empezado a ver cómo funcionaba la formación del cáncer en el organismo. Estuvimos viendo distintos procesos que involucraban eh, cómo fallaba el mecanismo de la división celular. Estuvimos viendo cuáles eran los factores externos y los factores internos que estaban eh, relacionados con la regulación del ciclo celular. Estuvimos viendo los puntos de control, que eran aquellos puntos que nos permitían regular la duplicación a través de las distintas fases de la interfase y de la mitosis. Vimos específicamente 3 puntos de control que tenían que ver precisamente con las etapas de la G1 y G2 en la interfase y en la fase M o mitosis que se encontraba de metafase a anafase. Entonces, de tarea la semana pasada les había quedado analizar qué era lo que iba ocurriendo en las 3 imágenes que aparecían en la página 167. Eh, a modo de resumen, podemos ir viendo que en la primera imagen se nos presenta una célula un poco más oscura que las demás, que sería la primera célula dañada. Estas células dañadas empiezan a descontrolar su duplicación y empiezan a desplazar a las células sanas, formando lo que se conoce como un tumor. Si este tumor es invasivo y envía células a través del torrente sanguíneo, se conoce como un tumor maligno o tumor canceroso y genera un proceso que se conoce como metástasis, el cual es la producción de otras zonas tumorales dentro del cuerpo, producto de que estas células viajan a través del torrente sanguíneo y pueden llegar a cualquier otra parte del cuerpo. Cuando se produce metástasis, entonces, es cuando nosotros hablamos de que se ramifica el cáncer a lo largo del cuerpo. Entonces, hoy día vamos a empezar a trabajar con los principales tratamientos contra el cáncer. Y vamos a ver 2 tratamientos en específico, la radioterapia y la quimioterapia. Y vamos a ir analizando bien las características de cada uno de estos. Entonces, las personas que padecen cáncer pueden ser sometidas a diversos tratamientos. En términos médicos, los principales métodos para combatir esta enfermedad incluyen procedimientos quirúrgicos, cirugías, el uso de radiación, la radioterapia y el uso de drogas, la quimioterapia. Si el cáncer es detectado en una fase prematura, es decir, antes de que se haya propagado a otras partes del cuerpo, es posible eliminar el tumor canceroso a través de una cirugía. De lo contrario, si este se ha ramificado o bien no puede ser removido, se debe optar por otros tratamientos, la radioterapia y la quimioterapia. Entonces, en una primera instancia, si el cáncer se logra detectar de manera temprana, es posible extirparlo mediante una operación. Pero si empieza a propagarse y no somos conscientes de eso, ya puede empeorar y los procedimientos ahí, si bien también se puede ocupar un procedimiento quirúrgico para extirpar esa parte, también se complementa con radioterapia y quimioterapia. La radioterapia corresponde al uso de radiación. Generalmente se utilizan rayos X, que son los rayos que tienen más energía, ondas de alta energía que se utilizan para eliminar células cancerosas y reducir los tumores, dañando el ADN de estas células cancerígenas. Generalmente, la aplicación de la radiación se localiza en una región específica, pues también daña las células sanas.
Cuando hablemos de la radioterapia, vamos a hablar de un tratamiento eficaz contra la muerte de estas células cancerosas, pero que también genera secuelas, ¿para quién? Para las células sanas de nuestro organismo. La quimioterapia, por su parte, se refiere al uso de fármacos, medicamentos, que combaten el cáncer, los que son transportados a través del torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo. Estos medicamentos pueden eliminar células cancerosas o frenar su crecimiento. No obstante, muchos de estos fármacos también destruyen células normales, pudiendo ocasionar efectos secundarios en los pacientes. Cuando hablamos de la quimioterapia, entonces, como bien dice ahí, estamos ocupando medicamentos para poder combatir el cáncer, pero todavía no hay un medicamento específico que ataque directamente a las células cancerígenas. El medicamento no puede distinguir qué célula tiene el ADN normal y quién lo tiene alterado, pero sí lo que hace este fármaco logra detectar qué células se están dividiendo más rápido que las otras y ataca a esas. Ataca principalmente a las células que se dividen mucho más rápido que las otras. Por esto es eficaz contra el tratamiento contra el cáncer. Porque como vimos en la clase anterior, las células cancerosas son generalmente más rápidas en su propagación y no tienen control. Pero al igual que con la radioterapia, genera efectos secundarios. ¿Por qué? Porque como no daña específicamente a las células cancerosas, sino a toda célula que se divida rápido, también ataca células normales que se puedan estar dividiendo. Y es por eso que generalmente cuando hablamos de la quimioterapia, también hablamos como uno de los efectos secundarios la pérdida del cabello. Porque como bien sabemos, el cabello es un tipo de célula que se divide de manera muy rápida, que es capaz de formarse muy rápido. Entonces ataca a estas células foliculares y eh, genera debilitamiento en el cuero cabelludo. Pero siempre, hasta el día de hoy, se siguen buscando nuevas estrategias que permitan generar tratamientos más eficaces y con menos riesgos también para el paciente. Vamos a ver entonces un poco sobre cómo ha sido el cáncer a través del tiempo. En primer lugar, nosotros sabemos que la paleontología nos ha entregado evidencias sobre lesiones compatibles con el cáncer en seres humanos desde hace aproximadamente 150.000 años. O sea que no es algo que se esté empezando a afectar al ser humano ahora, sino que es algo que viene hace cientos de miles de años. Aunque existe controversia sobre si estas lesiones óseas prehistóricas eran realmente consecuencia del cáncer o correspondían a otras causas. En el papiro de Smith, un tratado médico elaborado en el Antiguo Egipto, en el 1600 a.C., se describen casos de eliminación de tumores. En otro documento médico egipcio, el papiro de Ebers, 1500 a.C., se describe un mayor número de lesiones tumorales en diferentes órganos, como la piel, el estómago, y relatos de extirpaciones quirúrgicas. Es decir, aquí ya se empezó a evidenciar lo que nosotros conocemos hoy en día como metástasis, que es la propagación del cáncer a distintos órganos. En el siglo IV a.C., en el 400 a.C., en la antigua Grecia, Hipócrates creó el término de cáncer para designar a unas lesiones ulcerosas crónicas que se desarrollaban y expandían sin control por los tejidos y en diferentes direcciones, semejando a las patas de un cangrejo. De ahí viene el nombre cáncer. Cáncer viene de cangrejo. Durante la Edad Media fue posible realizar algunas intervenciones quirúrgicas gracias al uso de ciertas plantas somníferas. Sin embargo, el éxito de estas operaciones casi siempre resultaba nulo, por las múltiples complicaciones que surgían y la remoción incompleta de los tumores. Si bien empezaron con tratamientos quirúrgicos para poder extirpar estas partes producto de que encontraron las primeras anestesias de manera natural, el procedimiento, al no ser lo rigurosamente estricto como tiene que ser, dejaba partes del tumor que seguían intactas. Y como nosotros sabemos que basta una célula cancerosa para dividirse y generar un tumor, daba lo mismo que se extirpara esta zona, el cáncer volvía a ramificarse. En 1809, el cirujano estadounidense Ephraim McDowell
intervino a una mujer con una gran tumoración ovárica, obteniendo buenos resultados. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, los avances en medicina, como la anestesia por éter y cloroformo y la asepsia por lavado de manos, la desinfección de las manos, que también es un factor importante, permitieron el desarrollo de mejoras en los métodos quirúrgicos. Se mejoró el tipo de anestesia que se utilizaba y además se mejoraron los protocolos de higiene. En el siglo XX, además de las cirugías, se incorporaron otros tratamientos, la radioterapia y la quimioterapia, que eran los que mencionábamos nosotros con anterioridad, junto con el desarrollo de modernas técnicas de diagnóstico, por ejemplo, la mamografía avanzada y la resonancia magnética. Durante el siglo XXI, los avances en genética y el mapeo del genoma humano posibilitaron el inicio de la terapia hormonal y el uso de anticuerpos para combatir tumores. Es decir, que en la actualidad, además de tener la quimioterapia y la radioterapia, se comenzó a trabajar directamente con lo que es el genoma humano, el estudio de los genes del ser humano, para identificar cómo poder combatirlo desde manera interna, usando los propios anticuerpos para poder combatir estos tumores. Vamos a pasar a ver algunas anomalías en lo que son los cromosomas. Nosotros ya estuvimos hablando mucho de lo que era la mutación y alteración del ADN, cuando no se reparaba, pero ¿qué pasa si una célula sana tiene igual una anomalía en sus cromosomas? Es decir, un problema en su código genético y en la cantidad de cromosomas o sea, no un problema en el código genético, sino un problema en la cantidad de cromosomas que nosotros deberíamos tener. Recuerden que para que una persona se declare como sana genéticamente, tiene que tener sus 46 cromosomas intactos. Hay algunas alteraciones producto de fallas en la meiosis que generan que hayan más o hayan menos cromosomas de los que debería haber. Y eso va generando diversas anomalías y síndromes que vamos a ir trabajando durante la clase. Entonces, existen diversas enfermedades y anomalías cuyo origen se encuentra en mutaciones que afectan la estructura o el número de cromosomas de un organismo. Este tipo de mutaciones, denominadas mutaciones cromosómicas, pueden ser estructurales o numéricas. Las mutaciones cromosómicas estructurales son aquellas en las que se producen alteraciones en el tamaño o en la forma de los cromosomas, ocasionadas por pérdida, duplicación, inversión, traslocación de algunos de sus fragmentos. Por otro lado, las mutaciones cromosómicas numéricas corresponden a cambios en el número de cromosomas propios de la especie. Estas pueden ser de dos tipos, euploidías y aneuploidías. Las euploidías son alteraciones que afectan al conjunto completo de cromosomas. Las aneuploidías, en cambio, corresponden a anomalías que se evidencian en el número de cromosomas de un individuo. Surgen por errores en la distribución de los cromosomas homólogos durante la meiosis, que era cuando yo les hablaba de que se alineaban en el ecuador y cada lado tiraba para llevar la misma cantidad hacia cada uno de los polos. Entonces, surgen por errores en la distribución de los cromosomas homólogos durante la meiosis, por lo que las células resultantes de este proceso de división anormal presentan exceso o falta de cromosomas, es decir, tienen menos o tienen más de lo que deberían tener de manera natural, lo que puede ocasionar trastornos en sus portadores. Las aneuploidías más comunes en los seres humanos son las monosomías y trisomías. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de monosomías, hablamos de aquellas alteraciones que se producen por falta de un cromosoma en la célula del individuo. Esto se produce debido a que uno de los gametos que originó a la persona afectada presentaba 22 cromosomas en vez de 23, y el ser humano
en el ser humano existe una monosomía que es viable, el síndrome de Turner. Vamos a hablar de viable o inviable en biología cuando nosotros nos encontramos con este tipo de mutaciones en el código genético. El conjunto de células dice, ok, no tienes lo que se necesita para pertenecer a esta especie, por lo tanto vas a ser un ser inviable. Y comienza a generar automáticamente el proceso de apoptosis, las células comienzan a morir y el feto termina muerto, es decir, no se alcanza a desarrollar. Pero hay algunas mutaciones que no afectan tanto al desarrollo completo de la especie y que se generan especies viables, pero que poseen este tipo de alteraciones en su código genético. Una de ellas corresponde al síndrome de Turner. Si se fijan en la imagen que aparece en la página 172, en la primera imagen a la derecha, cuando habla de las monosomías, aparecen todo el cariotipo. ¿Se acuerdan lo que era el cariotipo? El cariotipo es la imagen de cómo deberían verse los cromosomas de una especie en determinado. En este caso, estamos hablando del cariotipo de un ser humano. Todos están de a pares, todos tienen sus cromosomas homólogos, el par 1, el par 2, 3, y siempre se ordenan del más grande al más pequeño. Pero si se fijan, en el par 23, que corresponde al par sexual, en vez de tener un cromosoma X y un cromosoma Y, solamente tenemos el cromosoma X, es decir, falta un cromosoma. Como falta un cromosoma de este par, hablamos que es una monosomía. Monosomía es que hay un cromosoma en vez del par. ¿Y qué perdón, ¿y qué genera poseer síndrome de Turner? Algunas de sus características o problemas asociados, en primer lugar, es la anormalidad en el desarrollo de sus órganos genitales. Generalmente no tienden a definirse ni como masculino ni como femenino en cuanto a lo que es órganos genitales. Son generalmente de estatura baja, tienen problemas cardíacos, problemas a los huesos. Y en el caso de género femenino, por lo general poseen ausencia de menstruación. ¿Por qué se produce esto? Porque el cuerpo sabe que se encuentra dañado y evita procesos reproductivos para que este gen no pueda transmitirse, para que este síndrome no pueda transmitirse. Entonces, la primera actividad para esta clase va a corresponder a que ustedes investiguen acerca de otros síndromes que se produzcan por las monosomías. Monosomías, recuerden que falta un cromosoma. Y por otro lado, tenemos la trisomía. La trisomía, como su nombre lo dice, en vez de haber 2 cromosomas en un par, hay 3. Entonces, en las trisomías tenemos las alteraciones en las que hay un cromosoma extra en las células del individuo, como mencionábamos recién. En este caso, existen 3 cromosomas de un mismo tipo, en lugar del par homólogo que se da en condiciones biológicamente normales. Esto se produce debido a que uno de los gametos que originó a la persona afectada presentaba 24 cromosomas en vez de 23. En los seres humanos, las trisomías pueden ocurrir en los cromosomas sexuales, lo que deriva en el trastorno como por ejemplo el trastorno de Klinefelter. También se pueden producir trisomías en los cromosomas autosómicos, los que no son sexuales, como por ejemplo el síndrome de Patau, ocasionados por una trisomía en el cromosoma 13, en el par 13, y el síndrome de Edwards causado por la trisomía en el par 18. Entonces, como actividad para
La clase de hoy va a quedar que ustedes investiguen acerca de, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards o el síndrome de Down, que es una trisomía en el par 21. Es decir, hay 3 cromosomas en el par 21 en vez de 2 y eso genera distintos tipos de problemas cognitivos y motrices en el desarrollo del organismo. Vayan buscando ustedes características de estas enfermedades y me las hacen llegar a través de, como siempre hemos estado trabajando, vía correo electrónico a mi correo eponce@cmch.cl y los espero la próxima clase el día lunes para el reforzamiento que vamos a tener para poder hablar un poco mejor sobre lo que son estas anomalías en los cromosomas, que ustedes vengan investigados, que hayan visto cuáles son estas otras enfermedades y podamos debatir acerca de otras enfermedades que no hayan sido tratadas hoy día. Y por favor recordarles que todavía sigo recibiendo las actividades atrasadas y que se pongan al día aquellas personas para poder ser calificadas posteriormente. Sin nada más que agregar, me despido de ustedes y nos vemos el lunes. Hasta pronto.